primero que tenemos que entender es que la postura es la actitud fundamental de una especie y en nuestro caso es la bipedestación. Y siempre digo que imaginaros que yo llegara a cuatro patas, ¿no? La mayoría de gente, bueno, pues le parecería algo extraño, ¿no? Que llegara a cuatro patas. Podemos ponernos, pero no es lo habitual, ¿verdad? Entonces, esta es la actitud nuestra, ¿no? El estar de pie. Nosotros, nadie nos ha entrenado nuestra forma de ir desde el suelo a ponernos de pie. ¿Qué quiere decir esto? Que al venir de serie, es algo fundamental para nuestro sistema nervioso. Hagamos lo que hagamos, siempre estamos buscando el que mantener una postura en bipedestación y, sobre todo, lo más económica posible. Esto sí que es importante que nos demos cuenta. Entonces, voy a dividir la charla como si dijéramos en tres apartados. Vamos a hablar de la postura en general, de las bases, vamos a relacionar la postura con el sistema musculoesquelético, con nuestro día a día y después vamos a hacer unos ejercicios prácticos para que entendamos realmente la postura y llevarlo a la parte emocional, a mi gesto, a mi parte de entendimiento de qué significa mi postura y cómo cambia. Tenemos que entender que la postura es dinámica, no es algo estático. Existe una postura estática, la postura ortostática que se llama, pero la postura en general es dinámica. Es adaptación, es inconsciente y es expresión. O sea, la postura no solamente es algo para decir, uy, qué buena postura tiene o qué tieso está. No es algo diferente a quien yo soy. Tenemos que entender, pues, que la postura es una estrategia empleada por el sistema neuromuscular y esquelético para permanecer en equilibrio, reaccionando contra la fuerza de la gravedad de la forma más económica posible. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo estar en una posición en la que yo esté muy derecho, pero para moverme tenga que usar mucha energía. ¿Mucha energía qué quiere decir? Quiere decir que mi sistema musculoesquelético tiene que consumir mucha energía. Con lo cual puedo tener una muy buena postura, pero no ser eficiente, no ser simplemente no poderme desplazar con ella, con lo cual no sería eficaz. Tenemos también que entender que nuestra postura depende obviamente de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, pero también depende de nuestra mente, de toda la parte mental y depende del ambiente. ¿Qué quiere decir? Del medio ambiente en el que yo me mueva. Por eso vamos a explicar lo que significa realmente la postura y cómo mi cuerpo va reaccionando dependiendo de cómo yo me encuentre internamente, pero también de cómo yo me encuentre los estímulos que reciba de fuera. Esto es clave para realmente entender un concepto global de la postura. La mayoría de la gente, tal como os he dicho, tiene un concepto de la postura ortostática, que es muy interesante. Es la postura en la que nos plantamos, ¿no?, en una base pequeña y desde ahí cómo iniciamos los movimientos. Esa postura es muy importante. Esa postura es una postura que la utilizamos para diagnóstico, que la podemos utilizar para la parte terapéutica. Pero para que nosotros entendamos nuestra postura, en este momento tenemos que entender todas las características de la postura y no solamente de la parte ortostática. Nosotros cuando nacemos, cuando somos bebés, estamos hechos para socializarnos. Imaginaros lo que está ocurriendo en este momento, que es el que no podamos socializarnos, el que no podamos tener una relación fluida
con nuestros cuerpos, con las otras personas. Y más en el mundo latino, ¿no? Que la mayoría de los que estáis conectados pertenecemos al mundo latino. ¿Qué quiere decir? Que si yo evito esa forma de socializarme, tengo que hacer algo en mi cuerpo. La mayoría de veces contraerme. Cuando yo nazco, tengo una necesidad o deseo de comunicarme con el entorno y explorarlo. No estoy simplemente en mi cuerpo, yo quiero ir, quiero explorar, quiero comunicarme, por eso tenemos esa necesidad que parte principalmente de esta zona, de la zona entre el esternón y el abdomen, esa necesidad de conectarnos con los otros. Y hablo de esto porque luego veréis cómo poco a poco una postura ideal se ve afectada, obviamente, por lo que llamamos el tronco y el abdomen, el core, esa zona, ¿no?, que llaman, está muy de moda ahora, o en el pilates o en el ejercicio terapéutico, pero también por el esqueleto axial, que son los brazos y las piernas. Nosotros estamos hechos para estar en esa postura de bipedestación y movernos sin esfuerzo. Desde el momento que nos cuesta, entre comillas, mantenernos de pie y decimos que me canso de estar de pie, que no tengo una buena postura, mi sistema neuromuscular está fallando. Y eso es una prioridad. ¿Qué quiere decir? Que el resto de sistemas se van a ver comprometidos porque algo, como hemos dicho, que es la postura, que es inconsciente, voy a robar energía de otros sistemas para utilizarlo para cómo colocarme. Para nosotros el caminar es el movimiento para el que estamos hechos. Nosotros estamos hechos para movernos de muchas formas, pero el caminar es la forma en la que nosotros nos desplazamos. Por eso estamos en bipedestación y por eso caminamos. Si fuéramos hechos para correr, no iríamos a dos patitas. Entonces, eso también tenemos que entenderlo. Nuestro caminar, aquí he dicho que es un baile que muestra nuestra relación con la gravedad. Fijaros, estas mujeres africanas pueden llevar 1/3 de su peso corporal sin gastar ninguna energía extra. Esto es muy interesante. Porque mucha gente dice, bueno, voy a caminar para ver si adelgazo. Pues no, llegaría un momento que si estuviésemos consumiendo tantas calorías, obviamente ahí hay un equilibrio, ¿no? Pero estamos hechos para caminar y prácticamente no utilizar ningún consumo energético, o el mínimo, si no, no seríamos eficientes. ¿Qué más? Lo que nos tenemos que dar cuenta es que cuando vemos, por ejemplo, una postura y vemos a alguien que tiene el cuello echado hacia adelante o la pelvis, o como veis aquí una hiperextensión de las rodillas, no hay una parte que se vea afectada. Se ve afectado el todo. Quizás lo mostremos en una parte, quizás veamos que esa parte esté más, sea más visible, pero en verdad tú no puedes generar un equilibrio y sobre todo una armonía corporal trabajando solamente una parte. Por eso muchas veces cuando prescribimos ejercicio o cuando la persona hace ejercicio sobre todo pues de pesas y solamente trabaja una zona determinada, pues bueno, puede conseguir algo, pero tenemos que trabajar entendiendo el todo, igual que la postura. Aunque salgáis de aquí entendiendo la relación de que la postura es una coreografía, ya me conformo. Me gusta mucho esta viñeta de hace muchos años de Charlie Brown que decía, mira, esta es mi postura deprimida. Cuando estás así deprimido, eso de la postura es muy importante. Lo peor que puedes hacer es erguirte y levantar la cabeza porque enseguida empiezas a sentirte mejor. Y si quieres que te salga bien eso de estar deprimido, tienes que poner la cabeza así. Bueno, es una viñeta, es un chiste, pero sí que nos tenemos que dar cuenta y empezar a entender que nuestro cuerpo es comunicación. En estos momentos, el otro día, que di un webinar para fisioterapeutas extranjeros y gente masajistas y
y les decía lo importante que es cómo comunicas con tu cuerpo incluso cuando te están viendo a través de una pantalla. Lo importante que es nuestro cuerpo, cómo nuestro cuerpo es comunicación. Tenemos que saber que casi pues solamente un 7% de nuestra comunicación es con las palabras. El resto realmente es con el cuerpo. ¿Y qué está buscando nuestro interlocutor y qué estamos buscando nosotros? Estamos buscando siempre seguridad. Seguridad desde el punto de vista físico y seguridad emocional. Esto es lo que estamos buscando. Por eso nuestra postura afecta mucho más a los demás de lo que nos creemos. Tenemos que ver que nuestro propio campo, nuestro cuerpo, es nuestro potencial de acción. Cómo nos movemos va a afectar a nuestra postura y nuestra postura va a afectar a cómo nos movemos. Nuestros movimientos de la vida cotidiana nos afectan mucho más de lo que nos creemos. Son nuestras posibilidades, pero también son nuestras limitaciones. En este momento que parece ser que las pandemias tienden a que miremos más hacia adentro, que sepamos más de la biología, ¿no? Yo siempre digo que las guerras nos hacen buscar la geografía, buscar hacia afuera, y las pandemias, bueno, no he conocido ninguna, ¿no? He tenido que reflexionar, es una reflexión mía. Nos hace que miremos hacia adentro, que queramos conocernos más, qué está ocurriendo. Pues tenemos muchos momentos para reflexionar sobre nuestra propia postura en estos momentos y sobre todo para ir entendiendo esa relación cuerpo-mente. ¿Qué significa esa relación cuerpo-mente? La relación cuerpo-mente no es algo que todos estamos buscando siempre la relación cuerpo-mente. Fijaros que en los últimos 10 años la neurociencia ha estado buscando continuamente la relación de las explicaciones del cerebro. Y ha sido cuando ha empezado a integrar y a considerar el cuerpo como el potencial de acción que estamos empezando a encontrar esos links cuerpo-mente que las teorías dualistas lo habían separado totalmente. Toda nuestra sociedad está creada en el sistema dualista, con lo cual quizás sea un buen momento para que podamos entender cómo la globalización y cómo los sistemas dualistas, pues la verdad nos dan una explicación muy limitada de nuestro organismo y de nuestro organismo dentro de nuestro campo de acción, de nuestro potencial de acción y obviamente, de nuestra relación con las otras personas y con la naturaleza. ¿Cómo adquiero yo una postura determinada? Porque nadie quiere tener, entre comillas, una mala postura. Ahora luego iremos a ver lo que significa una mala postura. ¿Cómo adquiero yo una postura determinada? Pues los músculos, en general, son los encargados de dar una respuesta y mantener la postura y el equilibrio. También los huesos, también los huesos. Nosotros estamos hechos para tener y generar líneas de fuerza a través de esa bipedestación y que los músculos no tengan que estar todo el día en guardia y todo el día contrayéndose para mantener nuestra postura en bipedestación. Recordar, postura en bipedestación, pero de la forma más económica posible. Por ejemplo, las personas que tienen fijaciones de la columna, las personas que tienen enfermedades reumáticas que se ve afectados los discos y se acaban fusionando. Estas personas suelen tener una postura muy estable, y equilibradas, pero para moverse necesitan mucha energía y necesitan y se mueven con mucha rigidez. Entonces tenemos que entender siempre, repetiré varios conceptos para que se nos vayan entrando, que la postura tiene que ser siempre una postura que nos permita una máxima eficacia en los movimientos y la funcionalidad. Quiero recordaros que la postura es inconsciente. Desde el momento que yo tengo que pensar cómo colocarme, de alguna manera, mi postura está fallando. ¿Sí? Si yo tengo que pensar, tengo que tirar los hombros detrás, tengo que tal, algo ya está fallando.
Los niños no tienen que pensar cómo colocarse, es un resultado. ¿Qué quiere decir? Que si fuera consciente todo el tiempo, pues realmente fracasaríamos como especie. Es como si tú le dijeras a un gato o a un perro que se tiene que poner cada día 4 patas. Tú cuando te levantas, automáticamente te pones de pie y ese ponerte de pie no lo tienes que pensar. Hay algo que te lleva. Nuestra postura depende de la reacción personal con ese estímulo constante, ese estímulo que en nuestro caso es la fuerza de la gravedad. Por cierto, esta es una escultura de del hijo Anthony Quinn. Entonces, la gravedad es el espacio en que vivimos. Nosotros, o sea, nuestra postura depende del espacio también de la gravedad. La gravedad es una fuerza. ¿Qué quiere decir? Que cuando vamos al espacio, por ejemplo, los astronautas empiezan a tener problemas de huesos, empiezan a perder masa ósea. ¿Por qué? Porque el estímulo óseo que recibimos con el suelo y la propia fuerza de la gravedad, o sea, nuestro peso en sí es una fuerza que está producido por la gravedad y nuestro propio peso produce una fuerza de reacción hacia arriba. Entonces, la gravedad nos permite generar ese estímulo hacia arriba con nuestro propio peso. Cuando esas dos fuerzas se anulan, la del peso y la fuerza de reacción de nuestro propio peso hacia el suelo, nos mantenemos abiertos en el tronco y decimos que, bueno, es que me encuentro bien, me encuentro ligero. Esto es una de las cosas que mucha de la gente que viene a mi clase, a mis clases de inteligencia corporal, lo dice. Me siento mucho más ligero después de las clases. ¿Qué quiere decir? Que tus músculos no necesitan contraerse para mantenerte de pie. ¿Por qué? Porque cuando necesitamos estar permanentemente utilizando músculos que no se tienen que utilizar para mantenernos de pie, obviamente hay un gasto energético y ese gasto energético lo percibimos como tensión, como cansancio, como falta de eficacia, como rigidez, y es fundamental que nos demos cuenta que eso nos está afectando no solamente en la musculatura, pero con todo lo que conlleva, que son el sistema circulatorio, el sistema linfático, el sistema nervioso, obviamente. El sistema digestivo se puede ver afectado perfectamente por nuestra postura. Vamos a entrar ahora ahí. Con lo cual, la postura bípeda usa la fuerza de la gravedad como una energía positiva para crear esa expansión en un espacio tridimensional. ¿Qué quiere decir? Que yo, si estoy de pie, mi propio peso, cuando estoy, entre comillas, alineado, produce una fuerza hacia arriba y esa fuerza hacia arriba produce una fuerza de expansión. Y eso es lo que en general sentimos cuando, bueno, en verdad, cuanto menos sintamos el cuerpo, posiblemente más equilibrados estemos. Quiere decir que cuando no siento quiere decir que los puntos, la columna, los hombros, posiblemente mayor integración tenga. Seguimos con la postura. Hay una musculatura especialista, digamos, en musculatura antigravitatoria, ¿no? Que tiene unas fibras determinadas y un tono determinado para ser eficientes. También tengo que decir que en general la musculatura flexora con los años acaba ganando. Y es por lo que vamos, entre comillas, encogiéndonos, aparte porque los tejidos se van deshidratando. Por eso quería hacer hincapié también la importancia de la postura en el envejecimiento y mantener no me gusta decir buena postura, una postura eficaz para ir envejeciendo y el significado de la postura en el envejecimiento. La musculatura extensora, ¿vale?, nos ayuda a mantener sobre todo la postura más equilibrada y es lo que vamos perdiendo. Y sobre todo porque en el día a día
tenemos muy pocos movimientos que nos haga trabajar la musculatura extensora. Casi todo lo que hacemos es más en flexo. Por eso necesitamos hacer ejercicios o deporte o prácticas, digo prácticas, porque me gusta más llamarlo prácticas que deporte, que inviten a trabajar un equilibrio de toda la musculatura. También es muy importante que os deis cuenta que cuanto más involucréis a todo el cuerpo en las prácticas, de ahí, por ejemplo, que el yoga y el tai chi son milenarios y se han mantenido en el tiempo porque son dos de las prácticas que más invitan a trabajar el concepto antigravitatorio, pero sobre todo más el tai chi, tendría que decir, nos hace que trabajemos de una manera toda la coordinación en el espacio y no solamente por lo que llamamos grupos musculares. Para nuestro cerebro, los músculos no existen. A ver, no existen. No existe, no hay una especificación existen los movimientos, pero no hay una especificación. El nombre de los músculos lo hemos dado nosotros y nuestro cerebro no hace flexo, extensión, no. Quiere coger algo, el cerebro trabaja por gestos. Bien, ¿cómo me mantengo yo con esa buena postura, con una postura eficiente, con una postura en la que no estoy teniendo un gasto energético? Pues para simplificar, porque esto es un sistema complejo y he de decir que cuanto más lo estudio, más complejo es para poderlo explicar con 3 diapositivas. Necesitamos que el entorno en el que nosotros nos movemos sea estable, nos sintamos estables, nos sintamos seguros. Entonces tenemos 3 captores básicos de información que nos están informando de cómo y dónde nos encontramos. Esto es fundamental. Antes de moverte, tú ya estás pensando inconscientemente, por supuesto, si no, no podríamos avanzar. Tu cerebro, todas tus neuronas, tu sistema neuromúsculo esquelético está pensando cómo mantenerse en la gravedad de la manera más eficiente posible. Entonces, tenemos 3 tipos de captores de información que están en el sistema vestibular, el sistema visual y los sensores de la planta del pie. No solo de la planta del pie, en este caso voy a simplificar, también son las manos y en general toda la piel, pero en este caso voy a simplificar. Ahora os explico cómo funcionan. Estos captores, lo más importante que entendáis es que no hay una jerarquía. No es primero recibo un estímulo y se activa el sistema vestibular. Luego se activa. No, no hay una jerarquía. Trabajan los 3 a la vez, el triángulo de soporte. Trabajan con el sistema visual, con el sistema vestibular y el sistema propioceptivo de los pies. Esto es fundamental que lo entendamos. Sistema visual, sistema vestibular y sensores pies y manos. Estos captores están captando la información y con esa información es procesada y nosotros damos una respuesta neuromuscular y nos hace que nos mantengamos de pie de una manera estable y de una manera que podemos ir avanzando. ¿Qué quiere decir? Que si tengo una alteración en el sistema vestibular, si tengo una alteración en el sistema visual y si tengo una alteración en cómo capto, o sea, cómo apoyo los pies, la salida muscular, la respuesta de contracción muscular para mantenerme de pie lo más eficaz posible, pues posiblemente se vea afectada. Desde el momento que yo no me encuentro estable, que no me encuentro seguro, ¿qué voy a hacer? Me voy a contraer. ¿Cómo me contraigo? Si yo tengo miedo de avanzar, el miedo, que ahora vamos a hablar también del miedo, en este caso es un miedo físico, pero bueno, el miedo mental también afecta. Lo que voy a hacer, como no me encuentro seguro, ¿qué hago? Pues me contraigo. Y cada vez voy perdiendo más mi capacidad de movimiento expansivo, mi capacidad de moverme en el espacio.
De ahí que sea tan importante el baile y la danza para todos, y más en estos momentos. Yo recomiendo a todo el mundo que baile, que baile. Uno no baila para mostrar a los demás nada. Baila porque es en sí ya terapéutico, porque nos ayuda. Todas las culturas han bailado, cada una con sus ritmos, cada una con los momentos, y me llamó mucho la atención viendo un documental sobre las danzas africanas, cómo cuando hay un duelo, están 3 días bailando, se baila todavía mucho más. ¿Por qué? Porque eso hace que salgan todas las tensiones del cuerpo. Entonces, la danza y el baile nos permite, no estoy hablando tampoco de coreografías, aunque sí que hay coreografías, pero el baile expresivo nos permite soltar de una manera todas esas tensiones que nos va a repercutir en nuestra postura. En esa plantita de los pies que estáis viendo, igual que la palma de las manos, tenemos unos receptores sensoriales que se llaman baroreceptores, son receptores de presión. Para los que sois fisioterapeutas o terapeutas corporales, sabéis que luego nuestra forma de tocar influye, dependiendo del tipo de toque, estimulamos unos receptores y nuestro cuerpo produce una respuesta sobre el paciente o sobre el cliente. Pero el suelo en sí, cada vez que apoyamos nuestro pie en el suelo, estamos mandando una información a todo nuestro sistema nervioso. Esa información, al mismo tiempo, está produciendo que nuestro sistema vestibular nos haga que nos mantengamos en equilibrio. Con lo cual, todo ejercicio de los pies, y ahora en la época que estamos y en el tiempo que estamos, es fundamental porque vamos a pasar mucho más tiempo sentados de lo que lo hacemos habitualmente. Yo, por lo menos, ahora que estoy sentado aquí en mi despacho, yo tengo una pelotita y estoy todo el día trabajando los pies. ¿Por qué? Porque si no recibo esa carga, mi sistema nervioso empieza a olvidar lo que significa una buena postura. Las personas mayores tienen realmente dificultades en apoyar los pies. Los pies son fundamentales para que reciben ese estímulo de presión. Fijaros los astronautas, como no reciben carga, cuando vienen de las estaciones espaciales o donde están los satélites o eso, la mayoría no caminan directamente, tienen que estar un tiempo acostados, incluso les ponen plataformas vibratorias en horizontal para estimular la fuerza de carga. Con lo cual, la carga es fundamental, el cargar hacia abajo, para que tengamos una buena fuerza de reacción. Y esto os dais cuenta que la planta de los pies tiene una piel diferente a la que tiene el dorso del pie. ¿Por qué? Porque es sensible a la estimulación. A medida que vas caminando descalzo, esta piel se va endureciendo, ¿no? En nuestra sociedad el caminar descalzo está considerado un poco, digamos, sucio, está considerado como de gente pobre y lo tenemos muy metido en la cabeza, no camines descalzo. Ahora parece que seamos más flexibles, pero ha sido algo que muchos de nosotros lo hemos oído desde niños. Entonces, la planta del pie, si no estimulamos la planta del pie, nunca vamos a tener una buena postura. Es imposible. Es fundamental estimular la planta del pie para generar ese impulso hacia arriba, con lo cual ha sido un error social el haber puesto a los niños botitas porque realmente un niño no tiene ningún problema. Necesita ese desequilibrio continuo. ¿Por qué? Porque está estimulando también el sistema vestibular que vamos a ver ahora.
tenemos que saber que cuando estamos de pie, la pierna y el pie se organizan en la relación con el suelo y no con la pelvis. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos de ese impulso hacia arriba para luego poder caminar de una manera equilibrada. El movimiento contralateral de caminar no sale de los pies, pero sin embargo, para estimular la marcha necesitamos de los pies. ¿Qué quiere decir? Que el movimiento de caminar que tenemos cuando caminamos sale del centro del cuerpo, lo que es la información, pero obviamente necesitamos de los brazos y las piernas para generar ese movimiento, como hemos visto al principio, las mujeres africanas que caminan sin ningún consumo energético. Quiero enseñaros estas fotos. Era mi hija cuando era pequeñita. Recuerdo que era primavera y estábamos en un arroyo y ese arroyo llevaba agua y ella estaba oyendo el agua. Entonces yo la llevaba en el brazo y se me escapó y empezó a correr porque quería buscar el agua. Y yo iba detrás de ella y estaba toda preocupada por si se hacía daño. Y al final me di cuenta que esto era simplemente una oportunidad para ella y sobre todo para estimularse, ¿no? Y bueno, la niña no tuvo ningún problema, yo iba detrás, yo iba casi, que no podía casi caminar y ella iba feliz y contenta corriendo entre las piedras. Esta estimulación es clave, lo podemos ver en los cuerpos de las personas africanas, tienen unos pies grandes, anchos y cómo trabajan, no van al gimnasio y cómo en su día a día, con los quehaceres de la vida diaria, mantienen eso que llamamos una buena postura. Tenemos también que saber, y esto quizás es un concepto más complejo, que el soporte se organiza en todo el espacio y no solo en el suelo. ¿Qué quiere decir? Que de la misma manera que os he dicho antes inicialmente, que nosotros también necesitamos del sistema visual para mantenernos en bipedestación, nuestros ojos, ¿vale? Si yo me acerco así, yo también me estoy sosteniendo con los ojos, pero me estoy sosteniendo también inconscientemente con toda mi piel. Si se nos acerca a alguien, ¿vale? Si se nos acerca a alguien, automáticamente nos comprimimos, a no ser que tengamos una confianza o a no ser que voluntariamente decidamos, bueno, pues estar junto con esa persona. Pero en general, cuando se nos acerca a alguien, ¡boom!, nuestro cuerpo hace una serie de, casi siempre, rigidez para, entre comillas, estar ahí, pero como que no invada mi espacio vital. Desgraciadamente esto lo vamos a encontrar mucho ahora. Por eso nos tenemos que preparar y entender también qué es la postura y cómo nos afecta las otras personas a nuestro alrededor. Yo caminé el otro día, fui a ver a mis padres y era de cara a la noche y iba caminando por la acera y me di cuenta que no venía nadie por una calle que normalmente está muy transitada, hay mucha gente. Y dije, bueno, voy a caminar por el centro de cómo es caminar por la carretera, ¿no? Y en vez de sentirme expansiva, ancha, sentí una sensación como de miedo y sentí que me estaba cansando muchísimo. Volví a la acera porque mi cuerpo se había hecho pequeño. Entonces, nosotros tenemos que saber que también nos sostenemos con el espacio. ¿Por qué digo esto? Porque nos vamos a dar cuenta y vamos a entrar ya con el link de cómo afecta a la parte emocional de nuestra postura. La parte emocional, cómo afecta a nuestra postura. Lo que os he dicho, un ejercicio de estimulación de la planta del pie, otro de estimulación de las manos, porque nos cogemos también con las manos. Recordamos que cuando tocamos, nosotros estamos tocando el sistema de la otra persona, pero al mismo tiempo también estamos siendo tocados. No solamente yo toco, sino cuando yo toco estoy siendo tocado, porque en un organismo vivo estamos sincronizados para
realmente sentir al otro. Yo cada vez que estoy tocando a un paciente, cada vez que estoy dando un abrazo, cada vez que abrazamos, yo toco, pero estoy siendo tocado. Entonces, mi postura afecta muchísimo a los otros porque es comunicación. Sistema visual. El sistema visual no solo nos sirve para ver, ¿vale? Nos sirve también para orientarnos. ¿Qué quiere decir? Que mi cuerpo va a hacer lo que sea para mantenerme en la vertical. Por ejemplo, imaginaros que me dan un golpe en la cabeza, ¡pum! Me dan un golpe y tengo un problema, bueno, pues que se me toca alguna vértebra o produzco una contracción porque antiálgica. Yo no me quedo así. ¿Qué hace mi cuerpo? Pues mi cuerpo lo que hace es enderezarse o para mantener mi cabeza en esta posición. Si yo estoy así por el golpe que he recibido, no me quedo así. Lo que hago es genero algún tipo de torsión en cualquier parte de mi cuerpo, no solamente en la columna, pero principalmente en la columna. Las que tenemos la columna desviada, hay un gran porcentaje, sobre todo de mujeres, que tuvimos algún impacto en la cabeza cuando éramos niños y por algún motivo no hubo el reajuste o no se soltó. Entonces el cuerpo ha hecho una compensación. Puede haber una compensación en una pierna, una torsión en la pelvis, en la columna. Pero vamos a hacer siempre para mantener nuestra visión en horizontal. No vamos a ir así. Entonces torsionamos el cuerpo inconscientemente para mantener la cabeza en la horizontal. Y esto es muy importante porque muchas veces nos damos cuenta que hay problemas, cuando vienen sobre todo niños, hay problemas que nos vienen a la consulta porque dice, es que tiene un problema de postura el niño. Sí, tiene un problema de postura, pero va asociado muchas veces a un problema visual, puede haber un problema auditivo y produce un problema de coordinación, porque hemos visto que los músculos son los encargados de mantenernos ahí en gravedad. Entonces, solamente con gafas o solamente a veces con fisioterapia no es suficiente. Tenemos que encontrar de dónde viene esa alteración de la postura. Nos sitúan siempre con respecto a la horizontal, ¿vale? Los pies nos sitúan en el suelo, los ojos nos sitúan en la horizontal y el sistema vestibular es el que nos mantiene en el espacio. Muchos habéis tenido lo que se llaman vértigos vestibulares, que quiere decir que cuando mueves la cabeza, los otolitos, que son los órganos que se llaman los órganos del equilibrio, que están dentro del oído interno, están aquí, lo que nos hacen son como pequeñas fibritas que producen un movimiento y eso avisa rápidamente que te enderezas hacia un lado o hacia el otro. Cuando hay una rigidez en las cervicales o hay una rigidez a veces incluso en la mandíbula, este movimiento se ve afectado y no reaccionan rápidamente. ¿Qué quiere decir? Entonces hay una discrepancia entre la horizontalidad de los ojos y la verticalidad, porque nosotros lo que tenemos que buscar es, miramos en un punto congruente los ojos y el sistema vestibular. Entonces, lo que nos hace son vértigos vestibulares, tenemos mareos, nos duelen los ojos, porque no hay una reacción. Con lo cual, es muy importante darnos cuenta que todos los nervios vestibulares son los primeros que se mielinizan. ¿Qué quiere decir? Que son incluso dentro del vientre materno ya estamos trabajando todo el sistema de equilibrio. Y al mismo tiempo, uno de los signos más evidentes e iniciales del envejecimiento es la pérdida de equilibrio. Cuando perdemos el equilibrio, cuando nos falta un equilibrio, fijaros lo que digo, empezamos a tener miedo en el cuerpo. Y este miedo en el cuerpo, obviamente, se traslada con miedo en la acción, miedo
se puede convertir en un miedo incluso mental. De ahí la importancia, desde mi punto de vista, pero creo que aquí mis colegas también, muchos coincidirán, la importancia de trabajar el cuello y de mantener una buena movilidad en el cuello. Es fundamental toda esta apertura del cuello y a medida que nos vamos haciendo mayor, plum, este espacio se va cerrando. Es fundamental esta apertura. Yo trabajo muchísimo la parte anterior del cuello, no solamente la parte posterior, para abrir. Si cierro el cuello, voy a comprometer, sobre todo fijaros que en el ser humano, bueno, en los animales, en los mamíferos también, pero sobre todo en el ser humano, todo nuestro sistema sensorial principal está en la parte del cuello y la cara, con lo cual una alteración de las vértebras cervicales puede dar una alteración de información hacia los brazos y las piernas, que están captando también parte de la información para mantener mi postura. Recordaros que la postura alcanza su máxima eficiencia con el mínimo gasto de energía. Tú te puedes poner en la postura militar, te puedes poner recto y utilizar mucha energía para moverte. De hecho, hay un estudio muy interesante con unos militares, creo que fue en Ghana, no estoy seguro si fue en Ghana, con esas fotografías que habéis visto de las mujeres transportando peso en la cabeza, pues lo que ellos al verlas dijeron, nosotros también podemos llevar peso. Y no podían llevar peso en la cabeza, ellas tenían muchísima más fuerza. ¿Por qué? Porque ellos estaban mucho más rígidos, no se permitían ese movimiento contralateral, ese movimiento de la pelvis. Ellas, si desde el momento que inhibes el movimiento de la pelvis, estás inhibiendo todo el potencial de acción de un cuerpo. Y fijaros lo que os estoy diciendo, ¿no? Inhibir el movimiento de la pelvis. Con lo cual, de nuevo, bailar nos viene bien a todos. Nos viene bien a todos. Y en estos momentos a lo mejor sería la solución para mucha gente. Empezar a mover las caderas. ¿Sí? Bueno, fijaros, ¿no? A mí me han hecho hacer esto. Está bien, ¿no? Que sintamos qué significa cuando perdemos ese empuje, ¿no? Cuando nos ponemos algo en la cabeza, automáticamente reaccionas. Es como un impulso, te está dando como una nueva información y tú produces esa fuerza de reacción desde abajo, no desde la cabeza, no desde la parte de arriba, sino realmente desde los pies. Al principio es cansado porque haces toda la fuerza con la musculatura del cuello, pero luego poco a poco te vas relajando. Es imposible para nosotros el llevar cargas en la cabeza hoy en día, porque esto es algo que se tiene que entrenar desde pequeños y no tenemos esa corporalidad. Y de hecho, por eso envejecemos de la forma que estamos envejeciendo muy encogidos cada vez más, ¿no? Cuando te encuentras a una persona mayor con un cuello largo que se mueve de esa manera, ¿no? Pues siempre pensamos que es más joven, no por las arrugas, sino por la forma de moverse. Con lo cual, nuestra postura está muy vinculada también a lo que he dicho antes, a nuestro potencial de acción. Nuestro potencial de acción en movimiento, por supuesto, pero también emocional. También emocional. Me río, ¿no? Me sonrío, ¿no? Cuando estaba buscando estas fotos para el webinar, porque hoy en día, cuando vemos a los chavales jóvenes, yo lo que veo es un déficit postural tremendo, que tiene que ver no solamente con el estar en una buena postura más o menos estática, tiene que ver con todo el desarrollo psicomotor que hemos realizado. Yo recuerdo cuando estudiaba fisioterapia que nos hacían hincapié en el desarrollo psicomotor del niño. A medida que el niño va ganando motoramente, psicológicamente va madurando. ¿Qué quiere decir? Que cuando perdemos parte de los movimientos, psicológicamente, quizás estemos más bloqueados, quizás estemos más limitados, tendremos menos capacidad y menos opciones.
lo que se ha hecho, ¿no? Para mantener a las niñas, sobre todo la postura, ¿no? ¿Qué significaba una buena postura? ¿Qué lo que significa? Pues al fin y al cabo, nosotros inconscientemente, cuando vemos a alguien con una buena postura, cuando vemos a alguien que se mueve bien, y bueno y bien es algo inconsciente, nos invita a la confianza. Sentimos que ese mamífero está equilibrado, ¿no? Cuando vemos a alguien pues, bueno, pues que no tiene una buena postura, automáticamente hay como un rechazo corporal. Luego, obviamente, las cosas no son tan simples, pero siempre nuestra primera comunicación es corporal y nuestra postura está afectando a los demás. También quiero deciros, y esto para mí es lo más importante, el descubrimiento más importante, es que nuestra postura es mucho más que una interpretación física, es nuestra forma de estar en el mundo, de nuestros logros, de nuestros fracasos, de las adaptaciones al cambio. Fijaros, de las adaptaciones al cambio. Cuando me resisto a cambiar, cuando me cojo y me quedo en ese lugar que no quiero salir de ahí, pues nuestro sistema musculoesquelético es en definitiva el que expresa nuestras emociones y con él nos expresamos en general. Qué importante sería, ¿no? Para cuando a veces he tenido a alguien que, bueno, pues algún empresario, ¿no? Que tiene que dar alguna conferencia y lo ves rígido, ¿no? Porque uno busca esa afirmación, ¿no? Desde, ¡boom!, uno busca su afirmación con la gravedad, pero ahí nos damos cuenta que esa rigidez, pues bueno, está bien para quedarte fijo, pero no para transmitir flexibilidad, adaptación, cambio. Entonces, nuestro cuerpo es comunicación, nuestra postura es comunicación. Bueno, son dos épocas diferentes, pero dos personas que han influenciado mucho, a uno como actor y el otro como político. Cuando Obama aparecía en las reuniones y cuando Obama aparece en sus discursos, invita a la confianza. Luego no lo sé si eso es así en la realidad, pero desde luego su corporalidad invita a la confianza. Y fue curioso porque me dijeron, no lo sé, me dijeron un grupo de empresarios que les molestaba mucho ese tipo de corporalidades que hay algunos políticos que tienen, que se sienten como muy libres, ¿no? Entonces, parece ser que el modelo de rigidez es el que parece que nos guste, parece que es el que nos invite de alguna manera a sentirnos seguros, pero desde luego no a producir ningún cambio ni ninguna transformación. No lo sé, esto es de mi cosecha. Quiero que veáis esta diapositiva, que veáis a esta niña y que no solamente podamos decir desde un punto de vista físico los apoyos o los hombros están aquí o no tiene cuello, sino cuando la ves, ¿qué sientes? ¿Qué te invita? ¿Qué te invita? ¿Qué te estarías pensando si tuvieses que describir a esta nena? Un minutito, vamos a estar ahí un minutito. Muy bien, salimos de ahí. Otra de las cosas que nos dice la neurociencia, y sobre todo hay una psicóloga americana, Amy Cuddy, nos dice que 2 minutos en una postura de poder nos activa circuitos neuronales que nos hacen que nos sintamos con mayor seguridad y confianza. ¿Qué quiere decir? Que no solamente nuestra mente cambia nuestra postura, sino automáticamente nuestro cuerpo y nuestra postura cambia nuestra mente y nuestra percepción, no de nosotros, sino también de los demás, y la percepción que van a tener los demás de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que emocionalmente nuestra postura está afectando a los otros, pero nos está afectando a nosotros también. Desde el momento que somos un organismo vivo, estamos comunicando. Bien, yo diría y añadiría que es un poco peligroso a veces cuando le dices a alguien que se ponga en una postura de poder, ¿no? Que es la típica, ¿no? Yo he sido nadadora y nos hacían ponernos en esta posición. Pero si yo me coloco en esta posición y no tengo un buen soporte de los pies, mi sistema nervioso va a pensar
no estoy segura, me voy a caer, no puedo respirar bien. ¿Qué quiere decir? Que primero busquemos la seguridad a través de la corporalidad, a través del movimiento, y luego podemos integrar posturas. Yo puedo hacer esto, yo de hecho lo hago de vez en cuando me noto cansada, cuando me noto tal, ¡pum!, me coloco en la cocina y hago posturas de poder, posturas expansivas que tienen dirección, líneas de fuerza, y lo trabajo muchísimo en los grupos para la gente cuando entra a una conferencia o cuando van a entrar en un examen, ¡pum!, posturas que producen motivación, confianza, pero tenemos que tener cuidado porque esas posturas expansivas, si no tienen un sostén, la persona, o si ha habido un trauma en la persona, esto ya es más complejo, lo puedes vivir con muchísima más angustia, en vez de que te favorezca, se puede volver hacia ti. Bueno, ¿qué veis aquí? Quizás no tuvo otra acción, quizás la corporalidad de cada uno nos hace que seamos más rígidos, que no veamos más allá, ¿no? Que veamos nuestro centro de gravedad está ahí rígido o nuestro centro de gravedad es un centro de gravedad expansivo. Que he dicho antes, la postura es dinámica, tenemos un centro ortostático, pero realmente estamos continuamente evaluando nuestro sistema nervioso en movimiento. Siempre estamos en movimiento, siempre estamos en movimiento. Y una buena postura siempre será aquella que se adapte a la situación. Eso es una buena postura, la que se adapte con el mínimo esfuerzo al momento que estemos viviendo o que nos estemos moviendo. ¿Cómo ha ido? ¿Alguien quiere compartir algo? Yo el grupo en el que estaba muy bien. Creo que lo hemos hecho... Pero muy bien nos dice poca cosa a los demás. No, ¿Qué hemos aprendido sobre la postura? ¿O qué? Hemos coincidido que la postura más abierta y con la cabeza más, como mirando más, no agachando, ¿no? Mirando más al frente, más, pues nos daba una sensación más de libertad, de estar mejor. La siguiente, que era la de colapsarse, pues muy mal, ¿no? Muy de estar como más apocado, como sentirse inferior. Y la tercera, pues que nos dolía todo, claro, que te pones rígido y al final te duelen todos los músculos. Tenemos que ver, y esto es importante también, que os llevéis esto, que no hay una postura ideal. La postura es una adaptación al momento que nosotros estemos viviendo. Por contra, aunque tú no te sientas bien en un momento de colapsamiento, si no tienes ese momento de colapsamiento, quiero decirte, las polaridades son muy importantes. Uno no puede estar todo el día aquí. Uno no puede estar todo el día con una apertura porque primero las posturas son casi como las emociones, tienen su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Entonces, todo el día esa apertura. Sí que hay un centro. Siempre estamos buscando ese centro. La meditación nos la da, el mindfulness nos la da, las artes marciales. Si buscamos ese centro que produce una apertura de gratitud. Y normalmente cuando estamos ahí es curioso, pero aparece una buena postura, independientemente de la edad. Entonces, tenemos que darnos cuenta que las sensaciones que nosotros percibimos con las diferentes posturas también son interesantes, también nos están aportando mucho más de lo que nos creemos. No solamente, al final, la mayor efectividad es que nuestro cuerpo desaparezca, que podamos movernos y cuando queramos tomar, obviamente, la conciencia de las partes, que podamos sentirla, obviamente, pero cuando estamos en ese equilibrio y en esa integración, las partes han desaparecido. No sientes si es una postura buena o mala. Estás hablando de eficacia, es algo, ¿no? O sea, es como sería que... ¿Cómo sabes tú que estás viva? Hay una interocepción, hay una sensibilidad interna que te está mandando información. Pues la postura es igual, hay algo que te está diciendo de una manera inconsciente, que tú la puedes llevar a la conciencia, pero te está diciendo si es efectiva o no es efectiva. Vamos a continuar un poquito más. ¿Me oís todos? ¿Me oís? Sí. Sí. Bien. Sí. Vale, pues voy yo ahora. La postura es mucho más complejo que simplemente lo que yo
os he transmitido, que al fin y al cabo lo que yo os he transmitido con todo el cariño del mundo es una simplificación de lo que es la postura. Entonces, lo poquito que os he dado, si os ha servido, si veis en el margen izquierdo inferior, vemos los canales de percepción, visuales, auditivo, kinestésico, como esa información nos entra y luego como poco a poco se va, todo esto está influyendo, cómo vamos desarrollando nuestra forma de estar en el cuerpo. Al final, bueno, se ve en nuestra postura, pero tenemos que ver que todo es muchísimo más complejo, ¿no? Nuestro cuerpo está continuamente recibiendo estímulos y continuamente generando resultado de esos estímulos internos y externos. ¿Qué quiere decir? Pero nuestro cerebro no es un cerebro reactivo, nuestro cerebro es un cerebro predictivo. ¿Qué quiere decir? Que tiene memoria y al mismo tiempo esa memoria la podemos interpretar de una manera positiva, negativa o al fin y al cabo de una manera funcional o no funcional. Si hay algo que yo, con mis creencias, con mis valores incluso, me da miedo, quiere decir, pierdo la confianza física y emocional, yo me voy a contraer. ¿Por qué me voy a contraer? Porque voy a buscar aumentar mi centro de gravedad. Voy a hacer... Entonces, muchas veces cuando tenemos miedo, nos contraemos. Reaccionamos de la misma manera que si sentimos una amenaza. Cuando sentimos una amenaza, imaginaros que pasara de momento un tigre o que pasara un animal salvaje, entonces estuvieses proyectando que te iba a atacar, automáticamente reaccionarías. ¿Cómo reaccionamos? Reaccionamos con la lucha o la huida. Y si no, me quedo en una posición de congelamiento y no me quedo en una posición expansiva, me quedo en una contracción. Por eso tenemos que hacer el esfuerzo más estos días, si cabe, para trabajar el cuerpo de manera que todas esas sensaciones y todos esos estímulos que son reales lo que está ocurriendo, pero en verdad a muchos de nosotros solamente tenemos un miedo mental porque el miedo real no nos ha llegado. Entonces, tenemos que trabajar para que eso no entre en el cuerpo. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Pues trabajamos por supuesto, todos los ejercicios, los que me seguís, que hemos ido trabajando, pero cada uno seguro que tenéis vuestras prácticas y vuestras rutinas que os van a hacer que el cuerpo no se quede de una manera rígida. Y al fin y al cabo, la rigidez es una percepción, pero sí que también daña a todos nuestros sistemas. Quiero también que os deis cuenta que antes de que te muevas, justo antes de que te muevas, tú tienes que luchar contra la gravedad. Esto parece una metáfora, pero es cierto. ¿Qué quiere decir? Que tu cuerpo se tiene que sentir seguro antes de moverse. Nuestros gestos cotidianos están precedidos por una serie de movimientos posturales imperceptibles. Tú antes de que hables, unas milésimas antes, has tenido un sustrato corporal. Eso lo podemos ver sobre todo en los cantantes de ópera o en los buenos oradores, cómo hay como una especie de gesto justo antes de que hablen. Un gesto que puede ser, son gestos que se llaman a veces de sostén, para que la voz salga mucho más proyectada, para que la voz salga, y sabemos que la voz no sale de las cuerdas vocales es el final. Entonces, si tomamos conciencia de esos gestos, de esos premovimientos, podemos cambiar la acción. Esto es lo que llamamos entender la educación somática. ¿Qué nos está diciendo nuestro cuerpo antes de que produzcas el gesto, antes de que produzcas la palabra, antes de que produzcas esa reacción? Solo con conciencia podemos cambiar. ¿Podemos cambiar la postura? Sí, claro que la podemos cambiar, siempre. Siempre. Obviamente, a medida que vamos envejeciendo, si los tejidos se van deshidratando, pues vamos perdiendo ese potencial. Pero deberíamos ser capaces de mantenernos con esa forma de estar en el cuerpo equilibrada para, de alguna forma, ser congruente en nuestra parte emocional y nuestra parte física. Recordar que el 98% de conexiones neuronales y de energía se produce antes de que se vea el gesto.
Tu sistema motor, parte del sistema motor, no el sensitivo, está, antes de que te muevas, prediciendo hacia dónde vas a ir, cómo vas a trasladar el cuerpo, para que te muevas de la manera más eficaz posible. Por eso muchas veces con repetir gestos no es suficiente, porque no cambias la coordinación profunda. Si no cambias la coordinación profunda, es muy difícil que cambies el gesto y muy difícil que cambies la postura. También es importante que sepamos que el equilibrio anticipa la acción. Necesitamos un cierto equilibrio para que se produzca una acción equilibrada. Pero no confundamos los términos equilibrio y postura. Puedes estar en perfecto equilibrio sin por ello asumir una postura adecuada. Y puedes tener mucho equilibrio y tener mucha dificultad para moverse. Son conceptos diferentes. Hay personas mayores que tienen un perfecto equilibrio y no tienen una postura adecuada. Han ido su cuerpo equilibrando, nunca mejor dicho, las condiciones que le va dando sus tejidos. Y eso nos encontramos muchas veces en personas, pues minusválidas o personas que han tenido déficits de pequeños y han ido compensando con otros sensores esa falta de información. Muy importante también que nuestro equilibrio corporal revela el flujo natural de las fascias en todo el cuerpo, del tejido conectivo. Esto es lo que nos dijo la doctora Aida Rolf. ¿Qué quiere decir? Que en los movimientos vemos reflejado realmente quiénes somos, en nuestra forma de movernos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma, al fin y al cabo, de respirar, que es un reflejo de quiénes somos y de cómo estamos física y emocionalmente. Muy importante también, para resumir, decir que la musculatura central, cuando digo la musculatura central estoy hablando de lo que llamamos el core, de la musculatura central, se activa por los elementos axiales. ¿Qué quiere decir? Con un buen empuje de las manos, con un buen empuje de los pies y con un buen alineamiento, mis abdominales se activan. Si no tengo esto, pierdo parte del centro. Y al revés, sin un buen centro, sin una buena respiración, no puedo mover los brazos y las piernas de una manera coordinada 100%. Y esto lo vemos principalmente en los niños que tienen una parálisis cerebral, que no pueden mantener su postura principalmente porque no tienen una buena respiración, no tienen una buena apertura del diafragma. De nuevo, caminar con algo en la cabeza es un activador de la musculatura central, de regresar. Esta es la pregunta que me hace todo el mundo del millón. Si nuestro cuerpo ya tiene una respuesta para asegurar el equilibrio corporal, ¿por qué preocuparnos? Bueno, pues no te preocupes, ocúpate de mantener ese equilibrio de una manera eficiente y de una manera que tu cuerpo sea beneficioso para todo tu organismo. ¿Por qué? Porque si necesitamos ese equilibrio constante, a través de la acción de los músculos y las articulaciones, pero recuerda que puedes recibir la información puedes recibir la información, el input que estás recibiendo, pero si los captores de alguna forma reciben la información y la reciben erróneamente, tu respuesta va a ser muchas veces desproporcionada. Y esto es lo mismo emocionalmente. Si yo no estoy equilibrado, si no estoy en una actitud expansiva, centrada, a mí me dicen algo y respondo de una manera, pues, posiblemente desproporcionada al momento. Al final, siempre es responder de la manera más proporcionada, con un equilibrio muscular, pero también con un equilibrio emocional, con un equilibrio de la palabra, ¿verdad? Bueno. Aquí tenemos a Mati y a otras personas que os dedicáis a enseñarnos a comunicar desde la palabra y saber cómo un mensaje solamente llega si hay una coherencia entre lo que decimos, pero cómo lo sentimos y cómo lo vivimos. Eso es lo que estamos transmitiendo. Por eso hay personas que tienen discursos simples, sencillos, pero que llegan a todo el mundo, y hay personas que tienen discursos muy elaborados, pero que no llegan. Bueno, me he permitido decir esto. Está bien.
Recordemos que la función postural es la base de toda motricidad dinámica y entonces podríamos decir que no es posible un buen movimiento sin una buena postura que lo sustente. Por eso, la postura realmente es el potencial de acción, no es en sí el resultado. Vamos a cambiar muchas veces la postura. Yo recuerdo unos nadadores que tuve en la consulta, porque yo venía de la natación y yo quería cambiarles su postura. Claro, yo podía cambiarles su postura ortostática, pero si les cambiaba no iban a ser buenos nadadores, porque necesitaban estar de esa manera para desplazarse mejor en el medio acuático. Recordar también que el cuerpo funciona como un todo, que nuestro sistema nervioso es una coreografía que está haciendo que los músculos y las vísceras y los líquidos y todo el sistema circulatorio se mueva de una manera coordinada. Es muy complejo, pero es muy sabio, y esto viene de serie, os lo he dicho al principio, y que siempre estamos buscando un equilibrio entre el sistema simpático, la acción, la relajación, la acción, la relajación. Tanto la acción como la relajación son dos formas activas. Si produzco un desequilibrio de uno o de otro, automáticamente no voy a ser funcional. Si siempre estoy en el sistema simpático, inhibo la salivación, acelero el ritmo cardíaco, me dilatan los bronquios, disminuye la actividad digestiva, voy a llegar a un momento que voy a morir, que voy a enfermar. Y por otro lado, si siempre estoy en una actitud del sistema parasimpático, no, vale, podré estar, pero no podré reaccionar a tiempo. Con lo cual, siempre estamos buscando un equilibrio. Y cuando mi postura, ¿por qué influye aquí la postura? Pues estáis viendo ahí la columna. Si la columna está expansiva, si está móvil, de la columna salen todos los nervios que están inervando todos nuestros órganos. Cuando hay una activación permanente del sistema nervioso simpático, como he dicho, conduce a una alteración de la actividad del sistema inmunitario. ¿Por qué os digo esto también hoy como para rematar la clase de la postura? Porque hay muchísima gente que en estos días está con un sistema nervioso muy alterado, cuando podríamos estar... La situación no es fácil, la situación es nueva para todos, es una situación de incertidumbre, con lo cual en esas situaciones nuestro sistema nervioso se altera. Pero tenemos que ver que si seguimos alterados de esta manera, podemos enfermar, podemos alterar los nódulos linfáticos a través del sistema inmunitario. Tenemos aquí ganglios del sistema nervioso, no linfáticos, ganglios nerviosos que si están sobreestimulados por la tensión del cuello, por el cambio postural, por la contracción, nos puede hacer enfermar. Se sabe que en el 11 de septiembre hubo muchísimas personas que tuvieron estrés postraumático que no estuvieron vinculadas ni directa ni indirectamente con los atentados. Pero ¿qué ocurrió? Que estuvieron en casa viendo más de 6 horas de televisión. Su sistema nervioso estaba reaccionando hacia esa información que ellos no la estaban viviendo, pero es como si estuviesen viendo 6 horas de películas de terror. La matanza de Texas, El exorcista y alguna más que se os ocurra, 6 horas al día. Bueno. Recordar también que la relajación es activa y favorece la capacidad de regulación del tono muscular y obviamente a disminuir el estrés. La relajación no es un plus, la relajación es como los que tenéis perro, que lo podéis ver, que en la mayoría del día está relajado y cuando haces así, ¡bum!, está preparado, salta. Tiene una postura y una adaptación, de eso se trata.